Buenos días, estudiantes de octavo año de educación básica. Vamos a dar inicio a la semana 10 de la asignatura Ciencias Sociales. Estudiantes, recordemos la fecha, viernes 7 de agosto del 2020. Bien, vamos a dar inicio con nuestro tema. Otros pueblos, civilizaciones y ciudades del Mediterráneo. Su tema a tratar: origen y expansión de los etruscos entre 800 años antes de Cristo y 400 años antes de Cristo. Pueblos del Mediterráneo occidental entre 1000 años antes de Cristo y 400 años antes de Cristo. La Grecia helenística entre el siglo IV a.C. y el siglo I a.C. Origen y expansión de los etruscos entre 800 años antes de Cristo y 400 años antes de Cristo. Desde la antigüedad se ha discutido sobre el origen de los etruscos. Sin embargo, hasta la actualidad no hay acuerdo sobre este asunto. Lo cierto es que la antecedora inmediata de la civilización etrusca fue la cultura de Villanova, que apareció en las costas occidentales de Italia en el siglo X a.C. y se expandió hacia los territorios del norte y del interior. Los villanovanos establecieron vínculos con los fenicios y griegos que llegaron a las costas italianas. Dichos vínculos fueron comerciales y culturales. El contacto con los estilos artísticos y las costumbres provenientes de Fenicia y Grecia transformó a los villanovanos. Poco a poco fue apareciendo una civilización diferenciada de la cultura de Villanova. En este caso fue la civilización etrusca. Los etruscos participaron del comercio marítimo en el mar Tirreno. No obstante, tras ser derrotados por los griegos de Siracusa y Cumas en la batalla de Cumas. Estudiantes, ¿qué significa etruscos? Persona que pertenecía al pueblo que habitó en Etruria antes de ser dominado por Roma. Pueblos del Mediterráneo occidental entre 1000 años antes de Cristo y 400 años antes de Cristo. Los pueblos Nuraga. Los pueblos Nuraga no recibieron influencias de Grecia, Fenicia o Cartago. Ahora bien, estos pueblos no permanecieron en aislamiento, sino que importaban objetos exóticos y traían estaño de España y Francia. La colonia de Masalia, fundada por griegos de Focia. Bien, mediante la actividad comercial, Marsella fue el punto de contacto entre los pueblos del interior de Europa y las culturas de Grecia. Los íberos. No existió una nación íbera, sino un conjunto de pequeños pueblos que mantuvieron contactos con los griegos y con los fenicios. Estas relaciones posibilitaron el ingreso de los elementos culturales griegos y fenicios. La Grecia helenística entre los siglos IV a.C. y el siglo I a.C. Alejandría entre 350 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo. El rey macedonio Alejandro Mango encabezó una de las campañas militares más grandes de la antigüedad. Derrotó a los persas, conquistó las ciudades de Fenicia y marchó sobre Egipto. Allí Alejandro fundó la ciudad de Alejandría. Tras la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido. Uno de sus generales, Ptolomeo Sóter, recibió a Egipto. Los sucesores de Ptolomeo, conocidos como la dinastía ptolemaica, convirtieron a Alejandría en una poderosa ciudad en lo comercial y cultural. La población de Alejandría estaba compuesta por egipcios, griegos, judíos y sirios. Los monarcas
ptolemaicos adoptaron una política religiosa fundamentada en la mezcla de innovación y tradición. Bien, los judíos mantuvieron su culto propio. Al resto de la población se le ofreció el culto a Serapis, un dios que combinaba elementos de dioses egipcios y de dioses griegos. La administración ptolemaica fue decisiva para el éxito de Alejandría y Egipto. Los monarcas ptolemaicos fomentaron la producción agrícola. Los monarcas ptolemaicos crearon dos instituciones culturales, como son el Museo y la Biblioteca Alejandría. Bien, el museo fue una especie de instituto de estudio avanzados donde los sabios se dedicaban a la literatura, a la filosofía y a la ciencia. La Biblioteca Alejandría, por su parte, llegó a formar la colección de textos más importante de la antigüedad. Rodas y Delos. Rodas, Grecia, fue uno de ellos. Los barcos de esa ciudad dominaron el tráfico comercial de Alejandría. Los rodíos no solamente transportaban los cereales egipcios al Mediterráneo, sino que llevaban vino a Egipto. Otro importante centro de comercio y finanza fue Delos, Grecia. Roma conquistó Delos y cedió a Atenas, bajo la condición de que se expulsara a la población local y se estableciera un puerto de libre comercio. Con el paso del tiempo, Delos arrebató a Rodas su dominio comercial en las aguas mediterráneas. Bien. Como usted se puede dar cuenta, estudiante, tenemos nuestra actividad en la sesión virtual. Como primer punto, responda las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 4 preguntas. Bien. Segundo punto, completar la siguiente tabla sobre los pueblos del Mediterráneo occidental. Bien, aquí vamos a completar. En el tercer punto, dibujar el faro de Alejandría en el siguiente cuadro. Como usted se puede dar cuenta, tenemos el cuadro color rojo. Ahí es donde usted va a dibujar. Bien, como vuelvo y le repito, estudiante, la respuesta la encuentra en el video de la clase correspondiente a la semana 10. Bien. Nota, las actividades de la sesión virtual tendrán 3 días de plazo para subir al sistema Educay. Bien, ahora vamos a detallar la tarea que usted tiene que realizar. Bien, como tarea, transcribir la diapositiva de la semana 10. Estudiante, usted lo puede transcribir en hoja de cuadro o de línea. Segundo, investigar la historia del coloso de Rodas. Haga un resumen de 10 líneas de la investigación. 3. Dibujar o pegar un gráfico referente al tema de su investigación, en este caso sobre la historia del coloso de Rodas. Bien, indicaciones generales, estudiante. La tarea la realiza en una hoja de cuadro, suba una fotografía a la plataforma. Tendrán 5 días hábiles para subir al sistema la tarea. Bien, muchas gracias por su tiempo prestado, estudiante.